Hola amigos, bienvenidos a un nuevo video, espero estén teniendo un excelente día. Hoy vamos a hacer una cubierta para la antena de Civic 96-2000. Generalmente estas antenas siempre están rotas por alguna razón, entonces siempre he querido tener una cubierta en fibra de carbono. Lo que vamos a hacer en este video es modificar lo que es nuestra base de la antena, que es lo que estamos viendo en la imagen. Vamos a tratar de aplanarla y posteriormente vamos a sacar el molde. Si nos da tiempo, en este mismo video vamos a fabricar ya la pieza. Pero bueno, vamos a empezar primero modificando nuestra base de antena. Y pues bueno, sin más por el momento, vamos a comenzar.
Y bien amigos, aquí tenemos ya la pieza terminada. Después de hacer nuestro recorte de excesos, lijamos, aplicamos promotor adherente y nuestro transparente automotriz. Ya tenemos aquí la pieza terminada, quedó bastante bien. Ahorita les dejo unas tomas. Y pues bueno, más adelante se las muestro ya montada en el ECA. Ahorita sigo trabajando en él. Entonces creo que no tiene caso estar montando más cosas hasta que ya sea el armado final.
Y pues nada, ya saben, como siempre les digo, comenten, compartan, suscríbanse, activen la campanita de notificaciones. Todo siempre va a ser súper bien recibido. Y nos vemos en el siguiente video.